Una de la tarde con 14 minutos. De inmediato vamos a conocer qué ocurre en el mundo y esta vez nos centramos en Venezuela, como siempre. El informe completo de Alejandra Martínez. Bienvenida, compañera. Gracias, William. Buenas tardes. Qué gusto podernos acompañar a esta hora a informar del acontecer mundial. Y es que protestas y saqueos se registraron en la ciudad de Maracaibo, al noroeste de Venezuela, en medio del clima de malestar generado por la crisis eléctrica y la escasez. Esta es la nota. La cada vez mayor crisis eléctrica provoca malestares generalizados en Venezuela. Y sumada a la escasez, la situación ha dado paso a focos de violencia. Maracaibo, al noroeste, fue escenario de protestas y saqueos en un mercado popular y comercios de distinto tipo. Me llamaron anoche y de verdad no me pude acercar porque de verdad que es un peligro, aparte de las calles como estaban, pues, pero bueno, esperemos en Dios que todo se solucione. El gobierno del presidente Maduro ordenó a las fuerzas de seguridad evitar desórdenes, que para las autoridades regionales son planificados. Delincuentes, aliados, integrados y la información que tengo, pagados por líderes de la extrema derecha, asaltan, roban, queman, como si eso ayudara en algo a resolver el problema del país. La administración pública venezolana está paralizada tras la orden del gobierno de trabajar solo lunes y martes para ahorrar energía. Hay apagones programados de 4 horas diarias en buena parte del país por 40 días. Los niños no tendrán clases los viernes y los centros comerciales y hoteles deberán generar su propia electricidad. El presidente de Bolivia, Evo Morales, entregó ayuda humanitaria a Ecuador durante un recorrido a las zonas más afectadas por el terremoto del 16 de abril. El presidente Evo Morales hizo personalmente la entrega del cargamento. Acompañado de su homólogo Rafael Correa, Morales recorrió las zonas afectadas en la ciudad de Manta, una de las más golpeadas por el potente sismo que ya deja 659 muertos, miles de heridos y 40 desaparecidos. Otros países como Colombia, Perú y China también se han solidarizado con las víctimas del terremoto, que dejó vastas zonas turísticas reducidas a escombros. Una ayuda que espera aliviar en algo el largo camino de reconstrucción que le espera a los ecuatorianos. La Agencia de Investigación Criminal de México refutó las acusaciones del grupo de expertos de la CIDH que denunció severas irregularidades de las autoridades en la búsqueda de los restos de 43 estudiantes desaparecidos en el 2014. Entre otras cosas, aseguran que el único resto identificado de uno de los jóvenes, Alexander Mora, fue encontrado en una fecha y circunstancias distintas a las que informan las autoridades, que aseguran que fue hallado el 29 de octubre por un buzo de la Marina. Los expertos difundieron un video en el que se observa cómo un día antes, uno de los detenidos por el caso guía entre la maleza al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, hasta el río San Juan, donde peritos forenses hallan un hueso. Aunque Cerón admitió haber estado en el lugar el 28 de octubre, aseguró que ese día solo encontraron el hueso de un ave sin ningún valor criminalístico. Como he demostrado, mi presencia esa fecha y en el lugar fue legal, a la luz del día y atestiguada por representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, así como por decenas de periodistas. El informe de los expertos critica las mecánicas de trabajo de la Fiscalía, el lento sistema penal y denuncia presuntas torturas a 17 de los 123 detenidos por el caso. La presidenta brasileña no baja los brazos ante el juicio de destitución en su contra que analiza ya el Senado. Asegura que no dejará a sus adversarios a corte en su camino al poder recurriendo a una elección indirecta falsificada como impeachment. Asegura que no dejará que sus adversarios lleguen al poder recurriendo a esa vía. No vamos a dejar que acorten el camino al poder a través de una elección indirecta falsificada, como un impeachment. En un encuentro nacional sobre derechos humanos, insistió en calificar el proceso que se tramita en el Parlamento como un golpe de Estado. Tem várias formas de golpe. Hay varias formas de golpe. Está el golpe efectuado con armas en la mano o el hecho con tanques. Pero hay un nuevo tipo de golpe que se hace con las manos desnudas. ¿Cómo? Rasgando la Constitución. El pedido de juicio político es analizado por una comisión especial del Senado que deberá recomendarlo al plenario para su votación.
Si se ratifica la aprobación de la Cámara Baja, Rousseff será apartada de su cargo por hasta 180 días, mientras los senadores deciden si es culpable de cargos por maquillaje de las cuentas públicas. Decenas de personas murieron en Alepo tras nuevos ataques del gobierno y por parte también de los rebeldes. La violencia en la ciudad siria ha dejado más de 180 fallecidos. Barrios de Alepo en manos del gobierno, dejando al menos 18 civiles muertos, incluyendo 2 niños. Así lo afirmó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, un grupo de monitoreo con base en Reino Unido. Por otra parte, bombardeos aéreos del régimen sobre distritos en manos rebeldes mataron a 20 civiles. Más de 180 personas murieron desde el viernes en una escalada de violencia en Alepo. Los ataques del jueves pusieron en aprietos a los rescatistas, que aún trabajaban para socorrer a las víctimas de los bombardeos del régimen la noche anterior, que golpearon un hospital. Entre los muertos se encontraba el único pediatra que aún atendía pacientes en las áreas rebeldes de la ciudad. Esta mañana se inició el juicio de apelación de Francesco Cettino, el capitán del crucero Costa Concordia, cuyo naufragio en el 2012 dejó 32 muertos, un año después de que fuera condenado a 16 años de cárcel en primera instancia. Como el capitán cobarde por haber abandonado el crucero en pleno hundimiento cuando aún había cientos de personas adentro. El naufragio del Costa Concordia en 2012 dejó 32 muertos. Tras haber sido condenado a 16 años de cárcel por homicidio involuntario, abandono de nave y desastre medioambiental, Francesco Cettino se enfrenta a un juicio de apelación que comenzó este jueves. Sus abogados esperan que la justicia redefina las responsabilidades por el accidente, que ocurrió luego de que decidiera acercarse a la isla de Giglio en la Toscana, una maniobra arriesgada que provocó el choque del barco contra los arrecifes. Pensamos que hay serias responsabilidades que no pueden ser atribuidas a Cettino y esperamos poder probarlo. Presentarán el naufragio como el resultado de un accidente organizacional, apuntando a la compañía Costa, a los responsables del puerto vecino y al timonel indonesio del barco. El capitán solicitó estar ausente en las audiencias para evitar la sobreexposición mediática. Seguimos con lo que ocurre acá en nuestro país. William, para mí fue un gusto informarles del acontecer internacional. Así es, Alejandra, vamos a hacer una pausa comercial. Ya anticipábamos, se incrementa el número de personas desaparecidas en el relleno sanitario. Cuando regresemos del corte comercial, Alberto Cardona nos informará y nos pondrá al tanto de lo que ocurre con las tareas de rescate en ese lugar. Ya volvemos.